Muy buenos días, hermanos y hermanas. El Señor nos siga bendiciendo en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando nuestros corazones en Cristo Jesús. Ese es mi anhelo y es mi deseo, mis queridos hermanos. Bueno, dicen que en el mes del amor y la amistad, entonces a todos mis hermanos y amigos un buen día o mes, y qué bueno que sigamos en buena amistad, ¿no? Y gloria a Dios porque nos permite pertenecer a una familia, nos permite tener comunión los unos con los otros, interactuar los unos con los otros, y esto es maravilloso. Recordemos que el principal ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió con nuestro Padre. Entonces ya hoy ya no somos enemigos, somos amigos, somos hijos y muchas cosas que hemos hallado en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta semana mi hijo Pablo me preguntaba: "Papá, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia?" Y le dije, hijo, pues la verdad, creo que por ahí unas 2 veces. No es mucho, pero lo que sí le puedo asegurar es que el libro de los Hechos no sé cuántas veces lo he leído. Ese libro, como dice un hermano y amigo, me encanta. Es maravilloso, ¿sí? Y entonces el libro de los Hechos es bien especial por todo lo que se refleja allí. El día de Pentecostés, ¿sí? Cuando los hermanos hablaron en lenguas, la conversión de Pablo, y tantas hazañas que se ven en el libro de los Hechos. Pero esta es una de ellas muy especial, la que nos vamos a encontrar allí en el capítulo 12 del libro de Hechos. Entonces yo quiero invitarle, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias y todos nosotros allí en Hechos capítulo 12. Vamos a hacer una observación del capítulo, pero inicialmente vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Hechos capítulo 12. Bien, vamos a leer. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita, tu palabra maravillosa, tu palabra que traspasa culturas, tu palabra traspasa tradiciones, tu palabra tiene el poder para traspasar fortalezas, aquellas que ha levantado el enemigo, aquellas que la tradición ha traído quizás a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a cada uno de nosotros. Tu palabra tiene el poder para salvar, tu palabra tiene el poder para santificar. Es tu palabra, Señor, la que corre y es glorificada, así como el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que sea ella la que traspase nuestros corazones, que sea ella la que traiga también despertar a nuestras conciencias, y que tu palabra, que es viva y eficaz, sea la que entre a nuestro corazón y podamos poder
ponerla por obra, porque no es el oidor el que te puede agradar, sino el hacedor de tu palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos que tú sigas, Señor, moviéndote en medio de nosotros, y que hoy traigas bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, bien. Este sermón lo he titulado No te metas con Dios. No te metas con Dios, porque Dios siempre te va a ganar. Y entonces nos encontramos allí con este evento comenzado por un rey llamado Herodes. Y nos dice la escritura allí que este rey echó mano a Jacobo, el hermano de Juan, y nos dice la escritura que también juntamente con él había cogido a otros cristianos, o para este tiempo se les llamaba los del camino. Fue más adelante cuando al pueblo de Dios se les llamó por primera vez cristianos, pero en este tiempo se les conocía como los del camino. Entonces el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para invitarlos a almorzar en el día del amor y la amistad. ¿Cierto? La escritura dice allí que le echó mano, ¿para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue uno de los que, cuando andó con Jesús, fue uno de los que le dijo junto con su hermano, y puso aún de embajador a su madre: vaya, dígale a Jesús que cuando estemos entonces allí en el reino con él, nos ponga el uno a la izquierda y el otro a su derecha. Pero aquí Jacobo estuvo en la presencia de Dios. Jacobo allí pudo obtener ese primer lugar. De los primeros de los apóstoles, fue el primero que pasó a la presencia de Dios. En cierta manera se cumplió lo que él pidió. Entonces nos dice la escritura en el versículo 3, y dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Verdad? Es impresionante cómo este rey Herodes estaba haciendo su fiesta con los cristianos, con los hijos de Dios. Estaba promocionando su folclore y su nombre a cuestas ¿de qué? De los del camino, de los de Cristo. Eso nos indica allí la palabra. Y algo interesante es que él notó que esto le había gustado a los judíos, que esto les había agradado, que esto realmente llamaba ¿qué? La atención. Y por eso fue que procedió también a tomar a Pedro, otro apóstol, otro discípulo de Jesús, y lo metió en la cárcel. Pero lo que no supo el rey Herodes es que estaba cazando una pelea, la más mala de su vida, la más mala y la más mal cazada, como decimos muchas veces, porque en realidad estaba cazando una pelea. ¿Era con quién? Con Dios, con el Padre. Tremendo, ¿no? Eso no lo sabía Jacobo. Muy rico, ay, qué bueno, qué fiesta, qué festín. A la gente le gusta que le demos show a costillas de los pobres evangélicos, porque eso es lo que nos indica allí la palabra, de que esto era agradable a todos, pero no se daba cuenta que se estaba metiendo era con Dios. Estaba cazando una pelea muy mal cazada. Y parece que todo, pareciera que todo le estuviese saliendo muy bien. Estaba haciendo su show, su folclore, nada pasa, todo está muy bien. Pero entonces también toma a Pedro, y nos dice allí la escritura que
estaba cerca una fiesta. ¿Estaba cerca qué? La Pascua, y por tanto estaban participando también de los panes sin levadura, que esto es o antes a la fiesta de la Pascua. Se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces, ¿por qué hacía esto Herodes? ¿Por qué hacía esto este rey? Y uno puede notar que a él le gustaba ¿qué? Los aplausos, le gustaba buscar la gloria de los hombres, y esto lo llevó a hacer mal uso de su poder, porque los reyes tenían poder. Y saben, el poder es hacer lo que quiero, tomar lo que quiero, con la facilidad que quiero. Y como era el rey, pues se le proporcionaba todo para hacerlo, etcétera, etcétera. Y vemos a través de la escritura, conocemos a un hombre llamado José, que en la antigüedad usó su poder ¿para qué? Para traer bendición a una nación. Y no solamente a una nación, trajo bendición a su familia, trajo bendición a los vecinos, porque dice la escritura que venían de todas partes a buscar que José ¿qué? Les mitigara su hambre. Y así pudo sostener la vida en esta región y también en las naciones vecinas. Y José tenía poder. ¿Por qué? Porque era el segundo al mando de toda la nación de Egipto. Usó su poder para bien, porque él decía a quién le vendía, a quién no, decía qué se hacía allí, qué no se hacía, pero decidió traer bendición entonces a todos los que le rodeaban. Entonces podemos decir de que yo veré cómo uso el poder, si lo uso para bien o si lo uso para mal. Y aquí el rey usó su poder para satisfacer el desenfreno y la macabridad del ser humano, trayendo maldición y muerte para otros y aún a su propia vida. Nos vamos a dar cuenta cuando termine este relato, porque él no sabía realmente con quién era que se estaba metiendo. Eso no lo sabía el rey Herodes. Entonces, hay entre nosotros muchas veces en nuestra cultura, en el medio en que nos movemos, personas que relativamente tienen poder. ¿El jefe de una empresa tiene poder? ¿Cierto que sí? El jefe de una empresa en cierta manera tiene poder. Y por eso es que muchas veces él aprieta la cuña, la afloja, con unos es más sueltica, con otros es más exigente, etcétera, etcétera. El profesor con sus estudiantes tiene poder. Hay unos que lo hacen bien, otros lo hacen muy mal. Y hacen lo que quieren, ponen una tarea y dan el tiempo que les da la gana para que la suban, para que la hagan. A veces no es el indicado. Sí, porque en cierta manera tienen un poder, una autonomía para hacer todo esto. El alcalde de una jurisdicción tiene poder, claro que sí. Aún el presidente tiene poder. Nuestro presidente en Colombia tiene un poder legislativo y un poder que el pueblo le otorgó. Cuando se escoge un poder, cuando se elige a alguien, entonces el pueblo le está diciendo: usted va a poder hacer lo que quiera con nosotros. Eso le dijo el Señor le dijo Dios al pueblo de Israel: ustedes no saben lo que me están pidiendo. Ustedes me están pidiendo rey. ¿Y por qué no esperan un poquito? No, denos uno, como las demás naciones. Bueno, yo les voy a dar un rey, pero sepan que el día que él
esté sobre ustedes, les va a subir los impuestos, les va a hacer esto, les va a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es que eso pasa cuando hay alguien por encima de nosotros con un poder otorgado o legislativo. Aún los ancianos en la congregación, dice el Señor les exhorta a hacer un buen uso de las facultades. Primera de Pedro capítulo 5, no lo vayan a leer, yo se los leo aquí más o menos y les digo qué dice allí en Primera de Pedro 5:3, refiriéndose a los ancianos en una congregación o el pastor de una congregación. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea que el Señor le dice: mucho cuidado, tengan mucho cuidado con aquellos que ustedes van a estar sobre. Note que la palabra de Dios lo dice, sobre. ¿Qué es sobre? Es estar en cierta manera encima de algo o de alguien o de cualquier objeto, sino siendo ejemplo de la grey. A los ancianos de una congregación se les manda a ser ejemplo, a no hacer un mal uso de esa facultad de estar sobre, sino más bien a ser ejemplo de la grey. Y entonces podíamos preguntarnos, yo sé que quizás hay entre nosotros aquí alguien que está sobre un grupo. Puede haber un jefe, ¿cierto? El maestro de construcción está sobre ¿quién? Los oficiales de construcción, sobre los ayudantes, el que carretea esto, y si vaya usted se excede ¿qué? ¿Ah? Y va y le pone que cargue 100 ladrillos en una carreta en vez de 50, que puede ser lo autorizado. Pues está haciendo mal uso de su... No, hágale, mijo, porque si no va a haber corte personal. ¿Y qué hace el otro? Ay, ¿cierto? Le duele la cintura, la columna y todo, pero lo hace porque el jefe mandó. ¿Sí o no? Es un ejemplo que estoy poniendo. Hay profesores entre nosotros, puede pasar, ¿cierto? Y siempre lo triste es que los profesores que hacen mal uso de ese poder que tienen en cierta manera los estudiantes se pintan como malos profesores, porque todos nosotros teníamos ese profesor que era tan cuchilla en el colegio y uno decía, ay, ya viene, y se ganan es que la tienen de caucho. Por ahí los estudiantes arrean madres para que sepan, no crean que no, tristemente. ¿Por qué? Porque recuerdo una profesora que era tan cuchilla en mi colegio. Ella le gustaba, se deleitaba en hacer llorar a los estudiantes y cogía a los muchachos. Bueno, gloria a Dios, a mí no me tocó, no lo hizo, que ¿sabes? Porque yo tenía una carita, pobrecito, ¿no? Pobrecito de muchachos, dejémoslo quieto, decían los profesores. Pero habían unos estudiantes que se iban y les decía: es que usted no va a ganar el año, usted va a perder el año, usted es esto y esto. Y yo veía a una muchacha, recuerdo, que lloraba esa muchacha, esa profesora, humillándola ahí, porque eso es humillación. Eso es una humillación, pues solo porque tienen un poder en cierta manera o tienen la facilidad de transmitir un conocimiento, porque sabía mucho matemáticas, pero era feliz haciendo llorar a los estudiantes por eso. Es cierto que no es lo justo, pero recuerdo que esa fue una de las profesoras que un día le hicieron un atentado y le tiraron aceite de ese que quema, que desfigura, en su cara. Y me pregunto ahora, ¿qué pensaría esta profesora el día que a esa muchacha que humilló fue una muchacha que a los poquitos días murió quemada? ¿Cuál sería su cargo de conciencia, cierto? Cuando el profesor está es para ayudar, para ser el tutor, para levantar, para decirle: hágale, que usted es capaz, que usted va para adelante, ustedes van a ser los próximos directores, médicos,
auxiliares de enfermería, ustedes son los que van a construir edificios, ustedes son los que van a legislar, ustedes van a ser los alcaldes. Para eso está alguien, para ayudar, para animar al otro, no está para destruirlo de esa manera. Y no estoy aquí instruyendo, sino que quizás aquí no estoy aquí dando una cátedra, pues no, es eso, mis queridos hermanos. Dios nos pone para eso, para que ayudemos. Cuando el Señor dice a los ancianos, sean ejemplo, y nos pone a los jóvenes enseguida, en ese capítulo 5, yo le invito a que lo lea en su casa. Porque estamos invitados a tener una buena relación los unos con los otros, pero no para destruir, sino para ¿qué? Para ayudar a levantar. ¿Es usted un jefe, cualquiera que sea? Pues mire cómo lo está haciendo. Porque si seguimos el tema que estamos viendo allí en el capítulo 12, de cómo este rey Herodes casó tan mal casada esta pelea, tan mal casada esta contienda, que no se dio cuenta que lo estaba haciendo con Dios. Y entonces sigue diciendo allí el versículo 6, dice: y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y entonces podríamos decir de que Dios lo va a defender a usted y a mí. Escuche muy bien. Dios lo va a defender a usted y a mí a través de su iglesia. Herodes le echó mano a Pedro, pero Pedro no sabía que aquí estaba pasando en otro lugar, que la iglesia estaba ¿qué? Orando. ¿A quién? A Dios por él. Note lo que se estaba presentando ya. Él feliz con su fiesta allí, pero la iglesia estaba en otro lugar haciendo oración sin cesar por Pedro, levantándolo en los brazos, sosteniéndolo entre sus brazos la iglesia delante de Dios. Dios te defiende a través de su iglesia. Eso dice allí el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos allí una iglesia ¿qué? Unida. Dios quiere que nosotros como iglesia estemos unidos. Lo estamos escuchando varias veces en esta mañana, aquí en este lugar. Que haya ¿qué? Unidad. Lo contrario de unidad, ¿qué es? Cada uno por su lado. No, quédese usted con su problema, su dificultad. Eso se lo buscó usted, allá usted. Pues no. Vemos allí una iglesia unida y también una iglesia ¿qué? Comprometida. Comprometida con sus hermanos, con los miembros de la Grey. Comprometida con esa causa, lo que estaba pasando, lo que se estaba viviendo. Allí sentían la misma causa de Pedro como si fuera suya. Pedro no estaba solo. Y puede que algunas veces usted y yo nos hayamos sentido solos, que todos me dejaron, como dijo el apóstol Pablo, todos me abandonaron. Pero estás equivocado. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que esté elevando una oración a Dios por ti. Y creo que usted y yo nos hemos sentido algunas veces solos, que nadie me escucha, que al contrario están en contra mía, que no me quieren. Ay, es que nadie me llama. Es que ni una llamadita, ni por, como dice mamá, ni por política, creo que. Oiga, es que mamá sí tiene dichos, y les aseguro que todo lo que yo digo aquí ella lo hace.
Y eso se me graba a mí con gran facilidad. Dice, tanto Dios que tengo yo una llamadita por política. Mentiras, que todos los días la llaman. Pero es verdad, podemos decir eso, que es que me olvidaron. Pero ¿cómo estás diciendo eso? Que no se están acordando. Usted no sabe cuántos hermanos, cuántas hermanas están orando por usted. Así usted no lo perciba. Pero Pedro sabía que estaban orando por él. No. Pedro desconocía totalmente esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Observemos, ahora pensemos, ¿sería que la iglesia no oró por Jacobo? Claro que sí, hermanos. Pero Dios tiene toda la autoridad, toda la potestad para determinar qué se hace. Claro que sí. La iglesia oró también por Jacobo. Pedro oró por su hermano Jacobo. No vemos más detalles, pero ¿qué detalles vemos entonces allí en todo este asunto? Pedro estaba en la cárcel. Estaba encadenado. ¿Y sabe cómo era estar en la cárcel en ese tiempo? A este lado había un soldado amarrado a él. A este otro lado había otro soldado, porque eso dice allí la escritura, amarrado con cadenas, dice la escritura, a él. Y otros dos vigilaban la puerta. 4 soldados en cada turno. 4 guardas pendientes de él. Estaba sentenciado prácticamente a la muerte. Esa era la condición de Pedro en ese momento. Cualquiera pensaría que le faltaban horas de vida. Pero ¿qué estaba pasando? Ya lo dijimos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué compromiso, qué disposición, porque orar sin cesar es tener buena disposición en todo momento. No es que usted no va a sacar tiempo ni para comer, ni para tomar algo, no. Disposición, y eso es lo que necesitamos, hermanos, para orar. Tener disposición, o sea, tener voluntad de estar dispuestos. Es que tengo estos 3 minuticos, 5 minuticos, entonces los saco o voy a orar a Dios por esta situación, por mi hermano que está pasando por esta circunstancia. A veces en el grupo cada rato, hermanos, ayúdenme en oración por esto, pues hagámoslo. Si en ese momento no podemos, posteriormente seguro sí va a haber tiempo, pero tengamos disposición. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia de Dios. Y entonces uno podría preguntarse, ¿qué estaban orando ellos a Dios? ¿Qué pedían a Dios en esa oración? ¿Qué estarían exponiendo delante de Dios? Pues la respuesta nos la da la misma Biblia, la misma palabra del Señor. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo con gemidos indecibles nos ayuda. ¿En qué? Hermana, ¿cierto? Nos ayuda en todo esto. Porque es verdad, a veces estamos orando y no sabemos ni qué decir o no encontramos las palabras correctas, pero lo estamos haciendo. Pero hay alguien que está intercediendo por nosotros entre esta esfera terrenal y la esfera espiritual, la esfera allí donde habita Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en todo esto. ¿Y por qué lo digo?
Y es porque cuando leemos allí la escritura, dice que luego de que un ángel del Señor se presenta a Pedro y le quita las cadenas y le dice: cíñese y salga, y él va allí a la casa donde estaban orando, a una zona céntrica de la ciudad. La escritura nos dice que fue a la casa de la madre de Marcos, una mujer reconocida, una mujer rica de la ciudad, que abrió su casa para que oraran a Dios por Pedro. A veces creemos que el evangelio no es sino para pobres, pobrecitos, o para viejitos, para gente que ya está acabada. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Allí donde estaban orando, una mujer, versículo 2 dice: de habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Era una mujer de alta alcurnia, una mujer reconocida en la ciudad, una mujer de influencia, una mujer de buena trascendencia. El evangelio es para todos, mis queridos hermanos. El evangelio traspasa cualquier cultura, cualquier extracto social, porque es poder de Dios. Entonces nunca pensemos eso, que unos tienen derecho y otros no. Jamás pensemos eso. Entonces cuando llega a este lugar, hay una muchacha que va y abre, Pedro toca la puerta, y ella de gozo, dice la Biblia, no abrió la puerta, sino que fue y le dijo a los hermanos que estaban orando, y lo primero que le dijeron es: usted está loca. Entonces uno se pregunta, entonces ¿qué estaban orando? ¿Cierto? Uno no dice, bueno, ¿qué estaban orando a Dios? Para que no le doliera tanto el castigo, o que quizás Pedro estuviera durmiendo tranquilo, que tuviera paz. Gloria a Dios. Cuando oramos al Señor, pues eso lo agregamos, que Dios le dé paz a esa persona que está pasando por dificultades. Y uno se da cuenta de eso, porque otros dijeron: no, es que es su ángel. Es el ángel de Pedro el que realmente está en la puerta. A través de todos los años, la cultura en lo concerniente o más bien todo lo que concierne a la angelología, o lo que concierne a la observación de los ángeles, en todas las culturas se ha tenido en cuenta de que es verdad, de que existen, de que es una realidad. Porque miren que ellos allí decían: no, es su ángel. Pero entonces, en realidad, ¿qué estaba pasando? La iglesia también aún desconocía algo. Vea, Herodes desconocía que se estaba metiendo con Dios. Pedro desconocía que la iglesia estaba orando por él, y la iglesia desconocía que mientras ellos oraban, había un ángel que estaba recibiendo instrucciones en lo concerniente a la situación de Pedro. Versículo 7 dice: cuando él estaba encadenado, dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mientras la iglesia oraba, desconocían que Dios estaba dando órdenes a la esfera espiritual. Le estaba diciendo a un ángel: vaya donde Pedro, quítele las cadenas y sáquelo de allí. Tremendo esto. Que el mayor estaba sirviendo ¿a quién? Al menor, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre un poco menor que a los ángeles. Y allí
siendo el ángel mayor, estaba sirviendo ¿a quién? Al menor, porque Dios así lo estaba determinando. Los ángeles ministran a favor de nosotros. Es maravilloso lo que pasa en el mundo espiritual a favor de su pueblo, a favor de los hijos de Dios. Y entonces, esto no lo sabía la iglesia, ya lo dije, ni mucho menos Herodes. Herodes en su casa, tranquilo que mañana va a haber otro show. Porque eso le pasó a Jesús en la fiesta de los panes sin levadura y cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Lo sacaron a Jesús, ¿para qué? Para ponerlo por escarnio de todo el pueblo, de toda la ciudad. Y la gente gritaba, liberen a Barrabás y que muera ese Jesús. Estaba pasando casi lo mismo. Pero realmente, ¿cuál era la actitud de Pedro? Mis queridos hermanos, ¿cómo se encontraba Pedro? Pues nos damos cuenta que dice la escritura que Pedro estaba dormido y en calzoncillos. ¿Sí? Dormido y en calzoncillos, ¿estaba qué? Relajado. Porque el ángel llega y le dice, vístase y póngase sus zapatos. ¿Cómo estaríamos usted y yo y nosotros sabiendo que mañana nos van a sacar para matarnos? Le pregunto. Y siendo tan cristianos que somos, porque es que nos chorrea, no nos falta, sino mejor dicho, ¿cierto? Pues yo creo que yo estaría muy asustado, no sé. Pero si yo sé que mañana me van a sacar para maltratarme, para ponerme el juguete del pueblo y quizás para volverme pedazos, y siendo tan cristiano, ¿cómo estaríamos usted y yo? Pero dice que Pedro estaba dormido en calzoncillos, sin zapatos. En otras palabras, estaba tranquilo, confiado, estaba tirado en los brazos del Señor. Con todo esto, ¿no? Por Dios. Pero saben, es Pedro mismo quien posteriormente le dice a los hermanos expatriados, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice el apóstol Pedro, y este es un ejemplo. Ahora, ¿fue Pedro todo su tiempo así? Pues no, estas cosas se aprenden, mis queridos hermanos. ¿Ustedes creen que Pedro no iba en la barca cuando Jesús le dice, súbanse en la barca y pasen al otro lado, y se levantó una tempestad y luego le dicen al maestro, maestro, usted no tiene cuidado de que vamos a morir? Que seguro que él estaba ahí. Pero mire ya su actitud, la que encontramos aquí. Hermanos, eso se aprende. Muchas veces no es ni de un día para otro, ni de la noche a la mañana. Es con el pasar del tiempo, con el pasar de estar de la mano del Señor, que vamos aprendiendo todo esto. Lo digo, todos necesitamos aprender esto. ¿A qué? A echar toda ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ese es el ejemplo que vemos allí. Entonces, por el apóstol Pedro dice, pues, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. En este momento, en el evento de la barca, Jesús dormía, eso dice la escritura, y ellos asustados. Aquí Pedro dormía porque ¿sabe qué? Que Jesús no duerme. He aquí que no se adormecerá el que te guarda, dice la palabra de Dios. Maravilloso, ¿no? Pedro dormía porque sabe que el que le guarda no duerme.
Ese es nuestro Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. He aquí que no se adormecerá el que te guarda, ni se dormirá el que guarda a Israel. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, mis queridos hermanos. Pedro duerme porque sabe que el que guarda a Israel no duerme. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Ya había un aprendizaje en Pedro. Esto no es fácil aprenderlo, pero de la mano del Señor podemos aprenderlo, mis queridos hermanos. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto, mis queridos hermanos? Sería que Dios había podido dar libertad a Pedro sin que la iglesia no hubiese orado por él. Buena filosofía, ¿sí o no? Vuelvo y pregunto, ¿sería que Dios hubiese podido dar libertad a Pedro así la iglesia no hubiera orado por él? Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, mis queridos hermanos. En estos días oramos que el Señor ayude, le dé paz a la familia Gutiérrez en toda esta situación. Pero ¿será que si nosotros no oramos al Señor, Él lo puede hacer? ¿Darles paz? ¿Darles fortaleza? Claro que sí, porque es el Señor, tiene toda potestad. El Señor es todopoderoso. Pero saben, mis queridos hermanos, Él quiere hacernos parte de sus planes maravillosos y perfectos con su gracia y su bondad. Amén. Él puede salvar al que quiere. La salvación es de Dios, pero lo pone a usted y a mí. ¿A qué? A que llevemos el evangelio, cosas de las cuales anhelan hacer ¿quién? Los ángeles. Pero nos determinó a usted y a mí que lo hagamos. Imagínense. ¿Por qué? Porque Dios te defiende a ti y a mí a través de su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y la otra parte que observamos aquí en este capítulo es la victoria de Pedro y la derrota de Herodes. Note lo que pasa allí en el versículo 20 al 25. Vamos a leerlo. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La victoria de Pedro, la derrota de Herodes. Aquí nuevamente el horror del orgullo y la arrogancia y el poder mal ejecutado muestra el lado peligroso en la vida de este rey. ¿Qué pasó allí? Para que entendamos un poquito de este texto, que a veces la Reina Valera no es tan claro en este pasaje. Dice que este rey estaba enojado contra dos jurisdicciones, contra dos departamentos, para que lo entendamos. Es como si el gobernador de Risaralda estuviera enojado contra los del Quindío y contra los del Tolima, porque quedaban más o menos en esa jurisdicción. Tiro y Sidón quedaban al norte de Israel. Y
esos dos departamentos dependían de que Risaralda les diera comida, les vendiera comida. Eso es lo que dice allí el texto. Pero el rey estaba enojado contra ellos y no les quiso vender más comida. Muéranse de hambre, que eso es lo primero que dicen. Va a que los bañen, ¿sí o no? Y entonces resulta que unos personajes de allí dijeron: no, tenemos que bregar a hacer las paces con este rey, porque si no todos llevamos del bulto. Y le dijeron al que le hacía de comer al rey: venga, consíganos una cita con él, necesitamos hablar con él, hacer las paces y que vuelva y tengamos el abastecimiento. Y así pasó. Le dieron plática, eso es lo que dice allí, le dieron plática al que le hacía de comer a él y les consiguió la cita. Y un día, listo, se llegó el día de la cita. Listo, dígales que vengan ese día. Y él se puso sus ropas, se vistió como todo un rey, ¿cierto? A veces le dicen a uno, lo veo como un rey, porque lo ven bien vestido y enalajado, anillos, cosas. Está como un rey, usted le dice. Se puso sus ropas reales este rey y se sentó allí y les dio todo un discurso. Habló pero bonito, con una retórica y con un poder de convencimiento. Algo parecido, ¿cierto? Eso es como parecido en estos tiempos aquí en Colombia, ¿cierto? Eso hablan tan bonito pero tan malos para dirigir. ¿O no le suena algo aquí en nosotros, cierto? Hay una capacidad de expresión, una retórica que eso convence hasta el más berriondo, pero ahora los tiene más aburridos que un berraco. Y no digo a quién, ¿sí? Pero eso pasó allí. Les arengó de una manera que dijeron: es voz de Dios y no de hombre. ¿Y él qué hizo? Sí, claro, no, es que eso es para que aprendan. Pero realmente este rey se equivocó. Este rey se equivocó allí porque no le dio la gloria a Dios. Porque todo lo que usted y yo recibimos es de parte de Dios. Si usted hace las cosas bien, si usted habla bien, si usted enseña bien, si usted, mejor dicho, lo que haga, recuerde que usted lo hace es porque Dios se lo permite. Eso es dar la gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó allí. Este rey no le dio la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a él le gustaba eso, que los hombres lo aplaudieran, que fuera él el que brillara, solamente él. Pero realmente el que debía brillar era ¿quién? El Señor. Por eso es que todos mis hermanos, lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hagámoslo como para el Señor. ¿Para qué? Para que Él se lleve la gloria. Aún el Señor Jesucristo dijo: vea, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? El Hijo. Esa gloria yo no la voy a tomar, la va a tomar es ¿quién? El Padre. Así yo lo haga, el Padre es el que va a ser glorificado. Amén. Gloria a Dios. Y en eso nuevamente se equivocó este rey. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios deben saber esto, que toda la gloria debe ser para el Señor. El apóstol Pablo más adelante te vas a encontrar en el capítulo 13 de que llegó a un lugar y le querían brindar sacrificios y exaltarlo. Dijo: no, nosotros somos como ustedes. Adoren a Dios. En el Apocalipsis, un ángel, Juan se iba a arrodillar ante un ángel y el ángel le dice: jamás. Adora al Señor tu Dios, porque yo también soy un consiervo tuyo. En eso se equivocó Herodes, porque recibió fue la gloria para él y no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Note, en el versículo 23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Cayó enfermo. Y dicen los historiadores que a los 5 días murió, comido de unas tenias en su interior.
y murió. ¿Y dónde estuvo finalmente la victoria? Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pedro libre y Herodes ¿qué? Muerto. Tremenda historia, ¿no? Interesante lo que encontramos allí, mis queridos hermanos. Es una lección para nosotros como iglesia. Como iglesia, el compromiso, la actitud. Mis queridos hermanos, no somos guapos, pero somos muchos. Y tenemos que estar en esa actitud, unidos, comprometidos con cualquier causa que se nos presente, hermanos. Tenemos que dejar el odio, el rencor, eso hay que sacarlo, no le demos lugar a esto, enemistades, nada de eso, mis queridos hermanos, entre nosotros. Más bien que se manifieste esto, el compromiso, la filial, el amor los unos a los otros. Eso sí hay que darle lugar entre nosotros, porque eso es lo que vemos allí, unidos en la misma causa, hermanos. Y el Señor finalmente ¿qué? Va a traer bendición a su iglesia, porque eso fue lo que vimos allí. Dice, y la palabra del Señor, versículo 24, pero la palabra del Señor seguía corriendo, siendo glorificada, gente salvada, vidas transformadas, familias enteras por completo, siendo salvas. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude en todo esto. Y que en todo, hermanos, le demos la gloria a Dios. Amén. Que el Señor se lleve la gloria, mis queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y vamos adelante. En el amor y en la amistad. Amén. Vamos a ver quién invita a almorzar hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque ella es un bálsamo para nuestro ser. Nuestro interior se recrea cuando estamos delante de ti por medio de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos. Gracias porque somos una familia. Tú has traído amor a nuestras vidas, Señor. Porque Dios derramó en vuestros corazones, dice tu palabra, su amor por su Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios. Padre, y en esta mañana, en un acto de amor nos unimos nuevamente, Señor, a esta necesidad de nuestros hermanos Gutiérrez, Señor. Para que tú los abraces, Señor, para que tú, Señor, les des lo que ellos anhelan y necesitan en este momento. Tu palabra dice que la paz tuya tiene el poder para guardar nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, cuida, guarda a nuestra hermana allí, Señor, en esta UCI. Señor, permite que los médicos sean diligentes, que no escatimen nada, Señor, sino que traigan, que conforme a su vocación puedan, Señor, suministrar lo que nuestra hermana necesita. A Claudia, a nuestro hermano Julio, Señor, que les dé la paz, el consuelo, la fortaleza, la sabiduría, Señor, para todo lo que se demande, Padre bendito. Nuestro Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén.